Y bueno, vamos a conversar en este momento, a partir de este momento, con el abogado y profesor universitario, máster en Derecho Penal y especialista en Derecho Migratorio, Eduardo Flores Buitrago. Con él vamos a conversar, él se comunica con nosotros desde Centroamérica y específicamente desde Costa Rica. Y allí pues ha ocurrido un hecho hasta, bueno, un poco sorpresivo para algunos, pero en fin, sigue la línea de lo que está pasando en otros países, que es la imposición de visado a los venezolanos. Quienes quieren ingresar a ese país a partir de hoy deben tener visa. Pero esto es un proceso que está ocurriendo en otros países del área. Pero vamos a conversar sobre eso con Eduardo Flores. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Gracias, Alan, por esta oportunidad. Bueno, y saludos a todos tus oyentes y a toda Venezuela y al eje fronterizo colombo-venezolano, zona de Santander y la zona del Táchira. Saludos. ¿Qué hizo que el gobierno de Costa Rica, un gobierno que tradicionalmente se ha caracterizado por muy respetuoso al tema de derechos humanos y derechos migratorios, haya tomado la decisión que tomó? Bueno, mira, primero la visa constituye un permiso de entrada para ciertas nacionalidades. Para nadie es un secreto que lamentablemente a los venezolanos, a todos los compatriotas nos están solicitando visa en muchos países. Pero es muy importante recalcar por qué Costa Rica, cuando Costa Rica es conocida como la cuna de los derechos humanos a nivel mundial, una de las democracias más estables en el mundo, y ha sido sencillamente porque en estos momentos hay aproximadamente 40.000 venezolanos en Costa Rica, los cuales muchos no tienen un estatus migratorio, sino tienen un proceso de solicitud de refugio. Se acata, Costa Rica es soberano, Costa Rica impone la visa e impone dos tipos de visas para los venezolanos, una visa seccional y una visa consultada, la cual te voy a explicar en detalles qué vendría a ser. Obviamente que nos toma por sorpresa a toda la colonia venezolana, a muchos abogados y a muchas personas en el mundo que Costa Rica haya seguido esa línea. Quiero aclarar algo aquí muy importante sin tocar el fondo político que tiene esto, que, perdón, que es que lamentablemente las autoridades nombradas por un gobierno encargado que ha durado mucho y no se le han visto soluciones, no han hecho un suficiente lobby político como corresponde al secretario adjunto para los problemas migratorios de los venezolanos en Latinoamérica, como es el exalcalde de Latillo, Smolaska. Yo sé y conozco como abogado que no se puede pretender a ningún país obligarlos a tener un trato justo, a no exigir la visa, pero sí tener en cuenta que la situación de la movilización forzosa es por razones políticas y económicas, lo que ha contemplado el manifiesto de Cartagena del 84, el cual Costa Rica no forma parte de ese instrumento que va subsidiariamente con el Tratado de los Refugiados. He ahí el problema que yo veo. No se hizo un trabajo político, no se ha hecho un lobby político lo suficiente claro para haberle explicado a Costa Rica que la movilización es forzosa. Hoy es un hecho que se debe acatar y se debe respetar. Ahora bien, hemos visto que Honduras también se sumó, México también empezó a exigir visa, Belice exige visa, prácticamente no queda sitio en Centroamérica donde no se solicite visa para los venezolanos. Esto, ¿cómo afectará el proceso migratorio? ¿Va a continuar la onda migratoria, pero digamos, violando la norma administrativa? Ok, en un programa donde tuve la oportunidad que me invitaste en el pasado, hablé de la trayectoria que hacen los inmigrantes cubanos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, exigir visa desde el Istmo Panameño hasta el Triángulo Norte y en Norteamérica, los Estados Unidos de México, va a traer que la movilización forzosa se haga de manera irregular. Y cuando hablo de manera irregular, es que vamos a ver en las fronteras de Centroamérica grupos de venezolanos pidiendo una entrada, pidiendo seguir y logrando llegar a los Estados Unidos de México para transitar
todo México e ir a la frontera con Estados Unidos. En el caso de los cubanos, se ha manejado en las diferentes aduanas y puntos fronterizos de Centroamérica que estas personas no se van a quedar, estas personas le extienden un salvoconducto. En algunos países este salvoconducto tiene un costo, en otros países lo desconozco, pero ¿a qué lleva esto? Esto lleva a una situación de que el bien tutelado vida se va a exponer. Para nadie es un secreto que muchas personas que no salen de Colombia por el puerto Turbo para llegar vía marítima a Panamá, simplemente lo hacen por el tapón del Darién. Y han sucedido muchas cosas que todo el mundo los conoce y que para nadie es un secreto. Entonces, esto viene a exponer más a los venezolanos, a pasar de frontera en frontera y llegar y esperar y tocar puertas y no exigir, pedirles que su destino final es los Estados Unidos para pasar a Estados Unidos Norteamérica. Esto va a traer una situación que no va a tener mucho control, se va a ir de las manos, hay un desespero y para nadie es un secreto que ya el venezolano venía atravesando de frontera en frontera para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esto es un alimento claro a los grupos de coyotes, a toda esta mafia irregular que viene controlando este proceso y que ha convertido a los venezolanos prácticamente su principal negocio en este sentido. O sea, lo ilegal se va a propiciar porque está claramente demostrado que la norma administrativa, que el cierre militar, que el bloqueo policial no impide el paso del migrante. Es correcto. Es el target de esos grupos delictivos, son los venezolanos, porque es un grupo que está saliendo desesperadamente de Venezuela y a cualquier punto fronterizo donde llegue y no pueda tener el ingreso, pues lamentablemente va a incurrir en esa situación. Teniendo en cuenta que por ahí han pasado los cubanos, dominicanos y muchas otras nacionalidades, las cuales han hecho la travesía. Se da mucho el caso de los transcontinentales, que son los de África, haitianos también, y muchas nacionalidades han incurrido en esa vía. No es la correcta, pero el desespero de una persona que busca un nuevo horizonte, que busca nuevas esperanzas y prefiere arriesgarse para salir de un estado totalitarista y tener felicidad y compartir con su familia, han llegado a ese punto. Yo recuerdo hace muchos años que alguien en Venezuela me dijo a mí un día, mire, es que aquí en Venezuela nosotros no vamos a estar como en Cuba. Bueno, mire, eso fue una mentira que me dijo en ese momento porque lo vislumbré de tal manera que hoy en día, lamentablemente, los venezolanos son el target para esos grupos delictivos y ya los cubanos han pasado a un segundo plano porque ellos siguen transitando y esa nacionalidad en cada punto fronterizo, por conocimiento de causa, por estudios migratorios que he hecho en Centroamérica, le extienden un salvoconducto, el cual tiene un costo. Ahora bien, hemos visto cómo ha crecido el fenómeno xenofóbico peligrosamente en Chile. Hemos visto cómo está ocurriendo algunas cosas no muy convenientes en Perú. Estamos observando que ocurre hechos violentos contra venezolanos en Colombia. ¿Cómo está esto del fenómeno xenofóbico allá en Centroamérica? Bueno, mire, esto voy a recalcar algo que lo dije una vez. Lamentablemente la República de Chile no recuerda que en los tiempos de Pinochet, mucho chileno hizo a Venezuela su segunda patria, al punto que muchos de sus hijos nacieron en Venezuela. Entonces, es una razón histórica por la cual cambiaron los papeles y ahora los venezolanos están allá. Y lamentablemente esta persecución y la xenofobia se ha dado por la misma sociedad, porque se han encargado de perseguir, de descalificar y nadie piensa en cabeza ajena, simplemente no les gusta que los demás, y hablo de foráneos, algo de la colonia venezolana, lleguen a otros países, como han dicho muchos, a quitarme el trabajo y hacer cosas que yo no puedo hacer. Lo que pasa, sucede y acontece es que cada quien en el mundo se le abre el camino. Y cuando alguien tiene un grado de escolaridad, tiene preparación, pues puede brillar en cualquier parte del mundo. Entonces son situaciones que se han venido dando sin razón y sin motivo. Es algo absurdo y la ignorancia ha llevado a muchos personas de diferentes países del mundo a actuar de esa manera. Es algo que se debe tomar en cuenta, se debe cuidar a la colonia venezolana porque lamentablemente muchos
han muerto en esa situación. Fíjense que en el caso aquí de Costa Rica, somos un país muy tranquilo. Esos escenarios de xenofobia aquí no se dan como en Perú o como en Chile. En relación al tema de la visa a los Estados Unidos, ¿cómo está esto? ¿Se ha endurecido el proceso? ¿Se ha vuelto un poco más complicado? ¿Cómo está esta situación para el venezolano? Porque como mencionabas, no es para nadie un secreto que el objetivo final de gran parte de esta migración es la frontera con Estados Unidos. Ok, Venezuela actualmente puede solicitar una visa a través de una cita por un número que le va a dar el consulado, la embajada, la sección consular, y muchas personas venezolanos han ido con todos sus atestados a pedir la visa en Colombia, en República Dominicana. Se ha dado el caso que aquí en Costa Rica están viniendo a pedirla. Lamentablemente el venezolano está pidiendo una visa para buscar nuevos horizontes y ha existido un alto rechazo de la visa a los venezolanos cuando se va por la vía regular, aunque cumplan con todos los atestados. Esto ha llevado a que muchas de esas personas que han sido rechazadas esperan el tiempo prudencial de los 6 meses para volverla a solicitar. O muchas de esas personas pues han entrado en un desespero y han decidido cruzar fronteras. Pero no debemos ir muy lejos. Tenemos un caso que fue una catástrofe, que fue la niña, la menor de 7 años, que se ahogó en el río Bravo, pasando con la mamá y un grupo que les iban ayudando. O sea, estos cuadros no se deben dar más. ¿Cómo podemos evitar esto? Teniendo con la colonia venezolana condescendencia. Y cuando digo condescendencia, es tener claro, y que todos los países en Latinoamérica sepan, que la culpa no es de la persona que se está movilizando, la culpa es del sistema que ha obligado a una persona a salir, porque esa persona quiere vivir, porque esa persona quiere comer todos los días, porque esa persona quiere estar con su familia, quiere tener salud. Y pongo el ejemplo, Cuba. ¿Por qué de Cuba hay un éxodo masivo a través de Nicaragua, donde Nicaragua es el único país que no le está pidiendo visa a los cubanos para seguir hacia los Estados Unidos de Norteamérica? Porque lamentablemente son sistemas políticos que no sirven en estos momentos. Y lo que acaban un país y acaban la familia. Y Venezuela está así, hay familias separadas y familias que han quedado sin seres queridos porque en toda la travesía alguno se murió, algunos lo secuestraron o sucedieron muchas cosas. Ahí estamos y esa es la situación del venezolano hoy en día. ¿Cómo ves el fenómeno finalmente? ¿Cómo ves el fenómeno en perspectiva? ¿Hacia dónde vamos con el tema de la migración venezolana? Bueno, la realidad que yo veo y teniendo conocimiento de causa de este problema es que cada día va a ser más y más y más, y el venezolano va a buscar nuevos horizontes y va a buscar lugares donde no le soliciten la visa y va a llegar ahí y va a tratar de salir y buscar el sueño americano, como muchas personas lo dicen, pero esto es un fenómeno que se va a seguir dando hasta el momento que Venezuela se van a ir todos y no sé quiénes van a quedar, porque es un desgaste que tiene el sistema venezolano, un desgaste que ante la apariencia del mundo, muchas personas pueden decir que Venezuela está bien, pero los que conocemos la realidad lo sabemos que no es así. Entonces aquí es donde se deben invocar los buenos oficios de toda esa gran colonia latinoamericana, la Organización de Estados Americanos, con el secretario adjunto que se nombró para tocar el tema migratorio, que fue el exalcalde de Latillo, para que tome cartas en el asunto. Pero cuando digo cartas en el asunto, no es llegar a exigirle a una nación, mire, cambie con los venezolanos, porque eso no va a pasar. Pero sí tocar el tema de los venezolanos con sensibilidad y hacerlos entender que la movilización es forzosa, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. El tiempo lo dirá y el tiempo lo hará ver así. Concluyo y mi vista está fijada en que esto va a seguir. Todos los días serán más, todos los días serán más. Los hijos, los jóvenes, y se ha dado el fenómeno que hay muchas personas menores de edad en la travesía. Y cuando hablo de menores de edad, personas de 15, 16 y 17 años. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo Flores Huitrago, profesor universitario, máster en Derecho Penal y especialista en Derecho Migratorio. Desde Centroamérica hemos conversado con él durante la tarde de hoy para conocer un poco su visión sobre este proceso migratorio. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Alan, y saludos para todos.